una persona que es visitante a su país, quisiera decirles que considero que su país es un país bendecido, un país que el Señor ha puesto de alguna manera aparte para darle gracias y bendiciones. He estudiado un milagro eucarístico que sucedió en Chilpancingo, diócesis de Chilpancingo, Chilapa, sucedió en Tixla, y después de demostrar los resultados de estas investigaciones, la autoridad de la Iglesia, en la persona de Monseñor Alejo Zavala, decide reconocer el caso como milagro. Ustedes son un país mariano, tienen las aprobaciones de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y son también un país eucarístico. Y hace unos años tuve el privilegio de acompañar a un grupo de personas de su país que hicieron todo lo posible para coronar a través de una estatua dedicada a Cristo Rey, como Cristo Rey, Señor, Dios, Rey del universo. Entonces en ustedes, aquí en México, hay un toque especial. Al mexicano le importa no solamente vivir en la tierra como persona humana, sino que le interesa su dimensión espiritual. Y la saben traducir muy bien en términos de amor, de acogida, de confianza. Yo sé que también en nuestros países de Latinoamérica hay otros aspectos que hablan de lo contrario, por ejemplo, de la violencia, del crimen. Pero esas son las acciones de grupos que no conocen a Dios. Yo he estado en su país, tenemos un grupo de nuestro discipulado en Veracruz, donde sicarios han declarado su malestar por lo que hacían y se han convertido después de la oración profunda. Ustedes son personas que dan la oportunidad para que el Espíritu se manifieste. Un país mariano, un país eucarístico, y estoy acá estos días en México para presentar mi último libro intitulado Primicias de un nuevo amanecer. Es un libro que yo hace 3, 4, 5 años no habría pensado en escribir, pero está basado en los mensajes que el cielo permite conocer a una persona de nombre Patricia, una dama formada en la odontología, por lo tanto una profesional, una persona que tiene todas las condiciones para poder decir palabras que tienen tonos de verdad muy profundos. Entonces, en esta oportunidad que yo me dirijo a ustedes como unión de voluntades, conozco su trabajo, su entusiasmo por unir a todos los grupos. Uno de los grandes defectos de nuestros movimientos católicos es el individualismo. A veces cada persona busca lo suyo, pero ya por definición, unión de voluntades quiere poner en conjunto esta fraternidad. Por eso agradezco a Guillermo, a todas las personas que han hecho posible que exista unión de voluntades, porque han creado una plataforma a la cual uno puede llegar, presentar un pensamiento y trabajar en fraternidad. Este mismo contexto ha acogido las experiencias de Patricia, que se han ido traduciendo en mensajes que ahora van a ser conocidos. Hace un tiempo, después de haber leído los mensajes, yo conozco más de 60,000 mensajes porque he estudiado a muchos místicos desde hace 27 años, comprendí que los mensajes que recibía Patricia eran sumamente importantes, no solamente para las personas cercanas, para la ciudad, la familia, el país, sino para todo el mundo. Y por eso es que yo me ofrecí
dije yo quisiera escribir un libro para poder presentar el perfil pedagógico de las enseñanzas que Dios propone para el mundo a través de Patricia. Entonces, lo primero que quisiera decirles es que debido a nuestro racionalismo, a esta cultura que quiere tener pruebas para todo, somos pragmáticos, yo quiero mi paraíso aquí en la tierra y no tenemos la paciencia para trabajar en conquistar un paraíso trascendente. Entonces, para las personas que no siempre comprenden que nuestro Dios es un Dios vivo y muy actual, quisiera decirles que Dios nos habla hoy. Lo ha hecho en Fátima, lo ha hecho en Lourdes, lo ha hecho en San Francisco, en San Agustín, en Santo Tomás de Aquino, porque nuestro Dios es un Dios vivo que camina con nosotros a través de nuestra historia, a través de la cronología humana. Pero nosotros en la sociedad moderna nos hemos preocupado mucho de conquistar el mundo para estar bien y hemos descuidado la perspectiva de una vida trascendente futura que nos lleve a la vida eterna junto a Dios Padre. Muchas filosofías, ideologías nos inducen a pensar que el paraíso debe construirse en la tierra, y esto hace de nosotros unas personas materialistas, concretas, pragmáticas, que quieren el bien, quieren el paraíso aquí en la tierra. Entonces Dios, preocupado porque el hombre hace leyes lejos de Dios, pensemos en el aborto, pensemos en el divorcio, se revela para darnos información y decir: hijos, yo soy un Dios vivo, camino con ustedes, pero esas no son las propuestas que yo les he hecho. Entonces Dios habla hoy. Les recuerdo la cita de la carta a los Hebreos, donde dice: Dios es hoy el mismo de ayer y el de mañana. Entonces este Dios, Padre nuestro, Creador, que ve cómo caminamos por el mundo, se manifiesta. Lo hizo en el pasado a través de sus profetas. Pensemos, por ejemplo, en Abraham, pensemos en Moisés, pero también hoy tiene profetas que llamamos o reconocemos como místicos por la experiencia extraordinaria y misteriosa que tienen con Dios. Entonces ustedes se preguntarán y dirán: ¿por qué Dios hoy se manifiesta de esta manera? Desde el año 1940 no hay un solo lugar del mundo que no hubiera tenido apariciones de Jesús, de María o de otros santos o de los ángeles. Porque Dios está preocupado, camina con el hombre dentro de un proceso de interacción, porque Él no ha dicho: yo he enviado a mi hijo, ha muerto por ustedes, luego se retiró y pues piensen en su memoria. Él se sigue manifestando. Y lo hace por una razón, porque ya desde el pasado, cuando se aparece a Moisés, cuando habla a los profetas, como a Jeremías, a Isaías, dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo vengo del ateísmo, he sido ateo hasta los 44 años. Y yo no habría podido decir que ese creador que hoy conozco era mi padre. Y en el ambiente científico, 96% de los grandes científicos niegan cualquier posibilidad espiritual o divina. A través de conceptos, de ideologías, nos hemos ido alejando de Dios. Y si ustedes me dicen: estoy preocupado porque hoy Dios parece ausente, mi hijo no quiere ir a misa, mi hija vive en unión libre con otra persona, no respeta los mandamientos, es porque no hemos puesto a Dios en el centro de nuestras vidas. Y es así como nosotros vivimos.
Hoy por la pandemia hay muchos cambios dramáticos de la gente que no va a misa, por ejemplo, el domingo, pero antes de la pandemia ya 85% de la población católica no iba a misa los domingos. Esa estadística puede mejorar en su país y llegar a un 70%. Pero si yo soy creyente y considero que Dios está vivo y se manifiesta, no entiendo por qué no debería ir a encontrarme con Él cada domingo u ojalá muchos días seguidos en cada Eucaristía. El deseo de Dios, y lo tenemos de manifiesto, ya citaba Moisés: yo quiero ser tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero esto no sucede. Ustedes, les invito a que consideren las relaciones sociales que tienen, no necesariamente de sus parientes en sus casas, sino de las personas amigas en su trabajo, por ejemplo, o las que viven cercanas a usted, a ustedes. ¿Cuántas personas viven la vida espiritual con compromiso? ¿Cuántos pueden decir: yo soy un católico que trato de vivir los mandamientos, vivo en gracia y hago servicios a la humanidad? En el año 1900, 33% de la población mundial era católica, hoy somos 17%. Entonces, si Dios se manifiesta hoy, es porque quiere recordarnos la propuesta que ya hizo en el pasado: y seré yo tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero si estudiamos la historia sagrada, observaremos que esas poblaciones judías, en este caso, no lo reconocieron, y el Señor murió en la ignominia porque aquellos a los que vino a salvar no lo reconocieron. Pero pienso, y no sé si ustedes estarán de acuerdo, que hoy tampoco lo reconocemos. Yo he estudiado milagros eucarísticos en los que he demostrado que en ese pan consagrado, en la hostia, en el vino, brota sangre humana. Encontramos músculo del corazón vivo, miocardio, ventrículo izquierdo. Es un milagro. Dios está presente, Dios está vivo. Pero ¿cuántos lo reconocen? ¿Cuántos hablan de esta experiencia maravillosa? Nosotros observamos, creo que con demasiada indiferencia, las manifestaciones de Dios. Vino a su casa, pero los suyos no le reconocieron. Yo he sido ateo hasta los 44 años. No creí en Dios. Pero no porque he tenido una discusión o una pelea con Dios. Es porque la cultura del ámbito científico me ha mostrado que no tengo evidencias para un Dios vivo. Entonces las personas existen sin Dios, pero no viven en Dios. Podemos existir, podemos alimentarnos, reproducirnos, pero ¿cuál es el sentido y significado de tu vida cuando tú piensas que te has reproducido, te vas a morir y se acabó todo, porque tú no conoces la trascendencia? Entonces hay gentes que viven lejos de Dios, en el vacío interior. Me impresionó mucho cuando empecé a estudiar el caso de Medjugorje, cuando la Virgen dice: me aparezco para decirles que Dios existe y ustedes se han olvidado de Él. Creo que eso ha sucedido. No hemos tomado el modelo que Él nos ha enseñado, no hemos hecho mucho esfuerzo para seguir su camino. Si lo hubiéramos hecho, no tendríamos la consecuencia de guerras mundiales, de corrupción, de injusticia, de pobreza extrema. En el mundo, 1.000 millones de personas viven con $1 al día. 2.000 millones de personas viven con $2 al día. Pero podemos encontrar
que viven personas en la opulencia y no se preocupan de compartir su abundancia con los menesterosos, porque no hay una afinidad. Muchas personas me dicen: doctor, yo veo que este mundo nos ha alejado de Dios, pero esto es consecuencia de lo que sucedió con los hippies en California en los años 60, con los malos modelos que nos presentan ciertos episodios cinematográficos. Pero no es así. Esta desolación espiritual, este vacío interior que muchos sienten, ha empezado al menos hace 500 años, cuando los científicos, los pensadores, filósofos, literatos, no con mala fe, empiezan a proponer que el hombre es el objeto de todo, que la única verdad es lo que yo toco, lo que yo peso, lo que mido. Por lo tanto, lo espiritual es una metáfora. Y si me dicen que Dios existe, es un concepto literario, metafórico. Y es por ese distanciamiento de Dios que nosotros hemos llegado a vivir como vivimos. Desde el año 1945, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, en el mundo solo tuvimos 6 días de paz. 6. Después siempre hubo un país, una región que estaba en conflicto bélico. O sea, porque nosotros vivimos lejos de Dios, hacemos leyes de Dios lejanas que nos confunden. Les he dicho que vengo del ateísmo, pero por sensibilidad humana me parece extraño que una mujer que tiene en su vientre a un ser vivo diga: yo voy a hacer un aborto, voy a matar a esta persona que está en mi vientre. Y después de hacerlo se sienta cómoda y le ayude su familia y su país haga una ley que le diga: tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. ¿No les parece extraño que el aborto, la muerte, el asesinato de ese niño en el vientre de una madre lo está decidiendo aquel que ya ha nacido? Él sí ha recibido la vida, pero la puede eliminar para otros. Esta es una prueba de la confusión que nosotros vivimos. Es una confusión que para estar bien la persona necesite drogarse. Es extraño que una persona, para tener una mejor economía, tenga que ser un político corrupto, tenga que ser un asesino o un narcotraficante. O que una mujer o un hombre, para sentir un entusiasmo mayor en la vida, tenga que destruir un hogar y formar un nuevo hogar sobre las cenizas de un hogar ya establecido y tal vez bendecido por Dios. A menudo vivimos sin Dios. Yo me he formado en una filosofía que se llama el existencialismo ateo, que fue, digamos, organizado, dirigido por un pensador, filósofo, premio Nobel de Literatura, Jean-Paul Sartre, junto a otros pensadores que consideraban que el hombre era un ser echado al mundo, donde solo valía la existencia. Tú eres un ser echado al mundo y antes de ti no existe ningún proyecto. Tú eres solo existencia, no hay esencia, no hay un Dios que te ha creado. Pero tú vives en la tierra y vas a darle sentido a tu vida a través de las experiencias que hagas, pero todas funcionan en torno a la angustia. El hombre sufre la angustia de construir su futuro
y construye el sentido a través de la vida. Pero tiene que hacer ese esfuerzo de existencialismo que crea angustia porque ha decidido anular a Dios. Jean-Paul Sartre anuló totalmente la vida de Dios, la existencia de Dios, y por eso se vive en la existencia sin ninguna proyección trascendente. Yo vengo de esa formación atea, existencialista. Me he formado en Europa, pero como latinoamericano no he entrado en la angustia existencial, pero sí en la ausencia de Dios, en comprender que el humano tiene que construir el sentido de su vida viviendo en esta existencia. Pero he estudiado a los filósofos, a los literatos, a los científicos, y no me ha interesado conocer la palabra de Dios. Hasta que tengo la experiencia de estudiar fenómenos místicos modernos, apariciones de la Virgen, imágenes que exudan sangre o lágrimas cristalinas, milagros eucarísticos, y entiendo de que si alguno de estas circunstancias se dan, es porque hay algo que va más allá de la razón pragmática. ¿Cómo puede ser que de un pedazo de pan consagrado para el católico yo observe una efusión de una sustancia rojiza? Hacemos los estudios en muchos laboratorios dirigidos por gente no creyente y me dicen, esta sustancia que brota de esta hostia es sangre humana. Y aquí hay unos coágulos. En ese coágulo hay músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo. Estudié una imagen en Bolivia, en Cochabamba, que exuda una sustancia rojiza. Durante 15 años, con otros especialistas investigamos. La sustancia es sangre humana. ¿Cómo puede ser que de una estatua de yeso yo tengo sangre humana? Es ahí donde la autoridad de la Iglesia se manifiesta, como ocurrió en Akita, Japón, con el obispo John Ito, o en Siracusa en 1953-54, cuando la Virgen exuda lágrimas cristalinas y el propio Papa Pío XII reconoce la autenticidad del caso y lo declara milagro. Tiene que declarar milagro porque sabe que no es normal, no es común, no es factible que de una materia, yeso, piedra, madera, mármol, brote sangre humana. Es ahí donde interviene Dios y dice, yo te muestro estas cosas para que te des cuenta que hay otras realidades. Yo noto que el Señor desde 1940 ha tomado muchas iniciativas para presentarle al humano su presencia viva en medio de nosotros. Piensen ustedes en la experiencia tan clara que tienen en Guadalupe, una circunstancia tan dramática en el siglo XVI, donde dos culturas se juntan, donde hay un deterioro humano de muerte, pero aparece una madre que dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, y empieza a crear una simbiosis, un acercamiento entre las culturas que vaya disminuyendo ese crimen que extingue poblaciones vivas. Y así como sucedió en diciembre de 1531 o en el siglo XX o en el siglo XIX, en Lourdes, en Fátima, o las experiencias del Padre Pío o de Teresa de Calcuta, nos va mostrando que Dios actúa en las personas. Y ustedes en su país tienen una experiencia nueva, valiosa y significativa de una profesional de la odontología
muy responsable, muy comprometida con su trabajo profesional, interesada en atender gente también menesterosa que puede recibir de su profesión un servicio adecuado. Pero eso no la llena y busca una respuesta. Señor, me ofrezco a ti, tú dispón. Y el Señor escucha esa plegaria, esa voz, y empieza a dirigirle palabras. Pero no solo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Santa Madre. Y esto hace que ustedes tengan el privilegio de no ser ya solamente un país mariano, eucarístico, sino también profético. Y el Señor invita a esta señora de nombre Patricia a caminar con Él. Y le da una tarea específica. Le dice, sabes, va a empezar un nuevo tiempo y quiero formar apóstoles de los nuevos tiempos. Cuando conozco este caso, me llama mucho la atención porque todos los místicos que yo he estudiado desde el año 1992, les estoy hablando de 28 años, hablan de últimos tiempos. Un tiempo que empieza con Cristo, que tiene un arco de 2000 años y que se está ya concluyendo. Es el fin de los últimos tiempos. Pero a Patricia el Señor le dice, quiero que prepares primicias, frutos para los nuevos tiempos. Esto para mí como investigador es una novedad extraordinaria, porque le está diciendo, hay una época que concluye, y de eso he hablado a decenas y centenares de místicos en muchas naciones del mundo. Pero a ti te voy a confiar un nuevo proyecto que yo tengo. Van a pasar una época de transición. Pero como me han ignorado tanto, como yo no existo para muchos de ustedes, como el pecado se ha hecho paradigma y modelo para muchos, esto se tiene que purificar. Pero luego de esta purificación, yo voy a estar con ustedes en un proyecto que se llaman los nuevos tiempos. Y esto me llamó la atención porque profundizando el contenido de estos mensajes, llegué a asociar esta promesa de un nuevo tiempo a las experiencias que tuvo Luisa Picareta cuando el Señor le habla del reino de la divina voluntad. O sea, vamos a vivir una experiencia en la cual el individuo pueda vivir cerca de Dios haciendo su voluntad. Yo no creo que los que deciden el aborto o los que hacen corrupción estén haciendo la voluntad de Dios. Entonces, pienso que nos hemos alejado de las fuentes verdaderas y por eso hemos hecho tantas guerras, tantas divisiones, tantos conflictos. En el siglo XX, al menos han muerto 100 millones de personas por conflictos bélicos. Y hoy que estamos en un ambiente que se dice de más cultura, de más información, ustedes observen el ambiente que los rodea. Piensen en las amistades de sus hijos, en el ambiente escolar que sus hijos visitan. ¿Cuántas personas pueden decir que en toda esa dinámica el centro es Dios? Hemos formado una sociedad lejos de Dios. Y por eso el Señor se revela a muchas personas, como en Medjugorje, para que las personas tengan la luz espiritual. Y el Señor aquí en su país le habla a Patricia
le dicta centenares y centenares de mensajes donde la va instruyendo. Quiero que hables mi palabra y la extiendas, porque nuevos tiempos vienen. Habrá unas personas que ya he elegido, que son apóstoles de los nuevos tiempos y llevarán mi palabra. Y la interlocutora que el Señor manda a muchas naciones, piensen en Medjugorje, piensen en Garabandal, es la Santa Madre. Ella nos trae los mensajes del cielo. Ella no busca nada para sí, nos está orientando, reorientando a la presencia de su Hijo. Entonces el Señor está anunciando nuevos tiempos. Yo investigo, ya les decía antes, estos casos místicos desde el año 1993. Pero no he profundizado lo que sea el tiempo futuro. Como investigador he querido demostrar si es auténtica una aparición de la Virgen o de Jesús, si realmente la hostia sangra y tiene carne, o si las imágenes exudan de verdad sangre humana o no. He confirmado que el Señor se manifiesta en muchas formas. He estudiado las apariciones de la Virgen en San Nicolás de los Arroyos en Argentina, y al final, después de los informes pertinentes a la autoridad de la Iglesia, el obispo ha reconocido el caso como auténtico. O sea, de verdad, la Virgen se aparece y habla con la gente. He estudiado aquí en su país la hostia que exudó sangre en Tixla, en la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. ¿Qué hemos descubierto? Sangre humana, ADN humano, un tipo de sangre que se conoce como AB, y para mí es importante porque es el mismo encontrado en la Sábana Santa y el mismo identificado por el profesor Linoli en la hostia que exudó en el siglo VIII en Italia, en Lanciano. Pero como conservaron la hostia y el vino, esto se ha conservado hasta el día de hoy, y en los años 70 es que el profesor Linoli hizo la investigación. En esa hostia hay músculo del corazón, hay sangre humana. ¿Cómo no me voy a sorprender que me toque a mí hacer investigaciones de ese tipo y encuentre sangre humana, encuentre músculo del miocardio ventrículo izquierdo? Pero lo interesante es que ese tejido está vivo. Cuando Dios hace algo, lo hace de manera extraordinaria. Nuestro Dios es un Dios vivo. Tenemos el texto que dice, pero esos dioses con ojos que no ven, con boca que no habla. Nuestro Dios habla y se manifiesta. Yo quisiera invitar, aún me permito hacerlo, a las autoridades jerárquicas de nuestra Iglesia, para que puedan revisar su pensamiento sobre la teología espiritual, sobre la teología mística y la vida ascética. Porque con el racionalismo pragmático y materialista, reduccionista, que todo lo reduce a la materia, ignorando el espíritu, nos hemos hecho tan racionalistas que no reconocemos las manifestaciones espirituales de Dios. Yo sé que el enemigo puede manipular imágenes, puede manipular la mente de una persona con alucinaciones, pero para eso están los investigadores, los científicos, los expertos en teología, que nos pueden ayudar a determinar si esa persona tiene de verdad una visión con Dios
y si sus mensajes pues están de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. El caso que hablo de Gladys Mota en San Nicolás de los Arroyos, que ha sido aprobado por la autoridad diocesana, declara que en esos mensajes no hay nada contrario a la fe. La propuesta que Patricia recibe aquí en su país, pero es una propuesta que vale para todo el mundo, anuncia un nuevo tiempo. Yo no sé cuáles son los mecanismos por los que sucederá todo ello. Tengo conceptos genéricos. Pero si está anunciando viene un nuevo tiempo, a mí me parece que debemos considerar que si Dios interviene y nos ofrece un nuevo tiempo, es porque hay que crear otras condiciones. No puede ser este tiempo modelo para el mundo cuando hoy en la humanidad 3/4 partes de la humanidad tienen hambre. Cuando 96% de los grandes científicos dicen, tú Dios no existes. Nosotros los creyentes consideramos por fe y creemos que Dios ha creado el cielo y la tierra. Pero aparecen unas personas que dicen, sabes, yo soy un estudioso de la astrofísica, he estudiado 5 años en la universidad y tú no existes. Anulando 13.800 millones de historia, al menos desde el principio del Big Bang, de la creación. Nos hemos enceguecido. Yo he sido parte de esa ceguera hasta los 44 años porque no creí en Dios. Entonces el Señor hoy se manifiesta y al menos el mensaje que deja aquí en México dice, yo los quiero invitar a que se preparen a un nuevo tiempo. Pero necesito los brazos de otros hijos míos que me ayuden a formar otra gente para que ayude a culminar este proceso de cambio, y los llama apóstoles de los nuevos tiempos. Así como el pasado el Señor tuvo gente que ayudó en su causa, y gracias a esos 12 apóstoles hemos conocido todo el mensaje cristiano, más San Pablo y tantos santos padres de la Iglesia. Hoy también el Señor está trabajando con ciertas personas de manera específica. Pero hay algo que el hombre moderno no quisiera escuchar. Y es que si Dios quiere mejorar este estilo de vida, tiene que utilizar algún medio de purificación. Les puedo decir, la Virgen se aparece desde el año 81 y en esa época dijo en Medjugorje, la antigua Yugoslavia, si ustedes no cambian de vida, vendrá una gran guerra y ustedes sufrirán mucho. La gente no le escucha, la gente no se convierte, la gente no pone a Dios en el centro de sus vidas y el resultado es una guerra que dura 10 años y mueren más de 100.000 personas. Y nos llamamos Homo sapiens sapiens, doblemente sabios. ¿Dónde está nuestra sabiduría? Por eso yo creo que el Señor busca estos mensajeros, estos nuevos profetas, como Patricia, para decirles, esto es lo que yo espero del hombre, esto es lo que va a suceder. Yo tengo el privilegio de haber estudiado estos casos místicos desde 1993. Por eso decía que he estudiado más de 60.000 mensajes. He estado en más de 180 apariciones de Jesús y de María.
Y tenemos estudios muy específicos de alto alcance, donde interviene la física nuclear, la neurociencia, la neuropsicología, la teología, para poder evaluar las experiencias místicas de una persona que recibe mensajes del Señor. Y mi conclusión es muy fácil. Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, no puede ignorar cómo viven sus hijos. Porque Jesús dijo, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y cuando el Señor se está despidiendo, dice a los suyos, no dejen Jerusalén, porque les enviaré el Espíritu Santo, recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis mensajeros hasta los confines de la tierra. Pero yo no creo que hemos cumplido a cabalidad. Los apóstoles, menos Juan, todos han muerto mártires. Y hoy mismo, cuando hablamos de la vida en gracia, pregunten ustedes a su hija, ¿qué le dice su enamorado de 20, 30 años, 25 años, cuando le dice quisiera intimar contigo y ella le dice, yo no hago esto porque soy católica y un día me voy a entregar a mi esposo? Esa es una persona que yo no la invitan después, porque no comprenden sus valores cristianos. Hoy hemos hecho muchas leyes, como decía antes, lejos de Dios. Y por eso es que estos místicos modernos, yo he estudiado muchos en distintas naciones, son personas que nos empiezan a orientar en lo que el Señor quiere para las personas de estos tiempos. El Señor habla de unas primicias a Patricia. Le está diciendo, viene un nuevo amanecer, viene una nueva primavera. Y yo quiero formar frutos, nuevas personas que me ayuden a poblar una época, continentes, planicies, dentro de principios fundamentales que a mí me son gratos. Quisiera que le den gloria a mi Padre, que ese Dios viva en el corazón de ellos, que vivan en paz, en armonía como hermanos. Si pensamos o rememoramos la experiencia de la noche del Jueves Santo, cuando el Señor celebra la última cena, Él da un mandamiento. Él da el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. En eso conocerán que son mis discípulos. Luego en el capítulo 14, 15, habla del Espíritu Santo y dice, yo les voy a enviar el Paráclito. Pero, ¿por qué piensa el Señor y dice, les tengo que enviar el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Porque esas personas, para poder amar, para poder servir, necesitan la unción del Espíritu Santo. Yo quisiera preguntar a la audiencia, ¿cuántos de ustedes me pueden decir, doctor, en mi vida espiritual, estos son los frutos del Espíritu Santo en mi vida? Por mi unción, esta persona fue al seminario, fue al convento, mi familia se reconcilió, tales personas volvieron a la iglesia. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo en tu vida? Yo considero que nos hemos alejado de Dios. Y por eso el año 81, en junio, vuelvo a repetir, la Virgen dijo en Medjugorje, me aparezco para decirles que Dios existe y ustedes se han olvidado de Él. Así que el Señor,
para recordarnos esa presencia, ese mensaje, escoge personas en el mundo a las que se aparece él en persona o su madre y les da instrucciones. Y aquí el Señor está destinando una tarea específica a México. Y vuelvo a decirles, como investigador, es el caso único, el de Patricia, a quien el Señor le dice: quiero que formen apóstoles de los nuevos tiempos. Los apóstoles fueron testimonios vivos y el Señor está buscando y ha designado esos instrumentos vivos. Y si tú estás escuchando esta plática, te está invitando a que tú seas parte de todo ello, que tú ayudes a evangelizar, que tú ayudes a que la figura de Dios sea el centro en la vida de las personas. Pero no todo va a suceder de por sí. El Señor Jesús, para lograr la salvación, la liberación que nos ha ofrecido, tuvo que padecer. Entonces ustedes dirán: el aborto está permitido, el divorcio, la eutanasia, tantas cosas que Dios no quiere. ¿No consideran ustedes que es el momento para que el Señor venga y diga: hijos, yo no he creado el mundo ni les he dado la vida para vivir en adulterio, en drogas, en corrupción? Entonces, como ustedes no escuchan mi palabra, yo voy a tomar unas iniciativas para ayudarlos a cambiar. Y es ahí donde entra un término que es el de tribulación. Yo creo que las personas estamos viviendo experiencias muy delicadas que nos deberían llevar a una purificación profunda. Puede ser el COVID, puede ser que pierdo un ser querido, puede ser que pierdo el trabajo o que yo me enfermo, pero Dios te va a dar siempre la oportunidad para que tú tengas tiempo de pensar en Él y revisar tu vida. Hoy con los celulares, con la tecnología moderna de televisión a distancia, hacemos tantas cosas que a Dios lo hemos dejado de lado. Ciertamente algunos de ustedes son aficionados al fútbol, han visto 3.000 millones de personas vía televisión contemplando un partido de fútbol, pero ¿cuántas de esas personas estaban pensando que ese Dios vivo no estaba presente en esos eventos que 3.000 millones de personas han seguido y que otros han preparado? Dios es un ausente en nuestras vidas. Por eso creo que nosotros, conscientes de todo ello, me alegra mucho estar acá en Unión de Voluntades. Conozco otros grupos espirituales en su país que tratan de de ayudar a que la gente comprenda que Dios es un ser vivo y que está muy cerca de nosotros. Entonces, si nosotros nos alejamos y vivimos una tribulación, es porque nosotros debemos purificarnos para llegar a un estado más impoluto. Ya en principio somos indignos de recibir a Cristo en la Eucaristía, por ejemplo, pero podremos esforzarnos y Dios hará muchas cosas para que, a pesar de ser indignos, cada vez progresemos un poco para ser algo más dignos. Yo creo que vamos a vivir tiempos de corrección, tiempos de cambio, en los que nosotros vamos a aprender a convivir mejor como hermanos y a compartir con las personas en este mundo dentro de los preceptos que Dios ha enviado. Pero podría ser que en todo el interín vengan momentos de purificación. ¿Cuánta gente ustedes conocen que ha muerto por coronavirus
gente que pensábamos que todavía podrían acompañarnos muchos años. Así que vamos a vivir momentos de prueba. Ya les explicará el hermano Guillermo las plataformas que tendrán, las direcciones que podrán recibir para tener acceso a estos mensajes que yo creo que hay que conocer. Patricia ha sido invitada junto a todos los que son parte de este apostolado de los nuevos tiempos a difundir un mensaje de paz, de amor, de justicia, donde Dios sea el centro de nuestras vidas. Y después de todo ese periodo de purificación, el Señor anuncia una nueva primavera, donde nosotros podamos vivir en armonía absolutamente todos. Así que yo creo que hemos tratado de expresarles el proyecto que el Señor tiene a través de Patricia. Quiere formar unos apóstoles que ya en su vida den frutos y que otras personas también den frutos, para que todos al final le den gloria a Dios. Los apóstoles de los nuevos tiempos serán personas que ayudarán a muchos a reformular para que las personas tengan una experiencia más viva. No entiendo. En estos días de la Virgen de Guadalupe, los templos vacíos que estamos viviendo. Si nosotros consideramos, yo estaba en Colombia en marzo, cuando empezó el tema de la pandemia. Yo soy de Bolivia, pero estaba dictando conferencias en Colombia. Y estaba en una sociedad, en una ciudad donde la autoridad de la iglesia dijo que iba a suspender las funciones eucarísticas, pero no se había manifestado ni siquiera la autoridad civil, que ya la autoridad religiosa estaba diciendo vamos a suspender. En mi país me ha sorprendido que igual suspendieron la Eucaristía, pero los bancos, los centros comerciales funcionaban antes que cualquier evento religioso. Así que nosotros vivimos a veces en la confusión de un mundo que no sabe dar su lugar a Dios. Vivimos en el siglo XXI, pero yo conozco países donde hombres muy cultos, formados en la mayor ciencia, están de rodillas besando el suelo, pidiendo que la Madre Tierra, la Pachamama, los bendiga con el éxito profesional o económico que ellos necesitan. Ustedes tienen el privilegio de haber acogido y de haber tenido la bendición de la presencia de la Virgen de Guadalupe. Estamos estos días celebrando su fiesta y todos nosotros nos hemos beneficiado. Yo he viajado a Australia, he viajado a Japón, a Corea, a Egipto, a países lejanos, y donde he llegado he encontrado siempre la imagen de la Virgen de Guadalupe. Estamos celebrando, nos aproximamos a su aniversario, pero qué manera más extraordinaria de una madre que le dice a su hijo: no te preocupes de tu tío, está enfermo, verás, vas a tu casa y lo vas a encontrar bien. Por una frase fundamental que debería resonar en cada uno de nosotros aún hoy. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Esta es por ejemplo, para mí que soy extranjero y tenía que decidir si en estos días me convenía viajar por razones técnicas a este país. Cuando sentí los términos, no estoy yo aquí, que soy tu madre, decidí venir porque este era un país de bendiciones.
Tal vez no puedan celebrar ustedes como lo han hecho en muchos años, pero háganla nacer a la Virgen en su corazón. Tiene mucha virtud el hecho de venir de lejos y hacer un peregrinaje para saludarla a la Santa Madre. Pero ¿qué te parece si, ya que no puedes venir por las razones de la bioseguridad, tú la honras a tu madre, la haces nacer en tu corazón y la conservas definitivamente para que viva en tu casa y no se separe más de ti, para que su presencia sea la bendición constante en tu hogar y la honres no solamente con una imagen que a veces dejas que se empolve, la honras todos los días de rodillas rezando el Santo Rosario, la oración poderosa, rezando por tu familia, rezando por tu ciudad, por México, por el mundo. No es una casualidad que estemos en estos momentos juntos. Yo he estudiado las apariciones de la Virgen en muchos países. La Virgen es madre, se aparece y se manifiesta. Y en muchos lugares les está diciendo lo mismo. Yo estoy aquí porque soy tu madre y te voy a tomar de la mano para llevarte a mi hijo, para llevarte al Padre. Pero tú tienes que ser dócil para darle la mano a ella, pedirle la ayuda y hacer que ella te conduzca. Grignon de Montfort tiene una frase hermosa cuando dice: ninguna persona que hubiera acudido a su madre ha dejado de ser escuchada. Si nosotros vivimos como personas abandonadas, deprimidas, solitarias, pobres, es porque nosotros mismos hemos decidido de ser huérfanos de madre y de padre. Yo soy católico hace unos 27 años y conozco experiencias fáciles, dramáticas, complicadas, pero yo he visto que Dios siempre ha asistido a los suyos. Puedes decir entonces, ¿por qué se ha muerto mi mamá que yo quería que viva? Porque el Señor tenía un proyecto para ella de bien, que no necesariamente es el proyecto que tú has pensado para ella. Nosotros a veces vemos la conducta o el comportamiento de Dios en la vida, pero quisiéramos que sea de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a la suya. Creo que si algo quisiera recomendar a ustedes es que se acerquen más a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. El hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. Puedes pensar muchas cosas, puedes ser un profesional técnico y resolver muy bien tus asuntos de la economía y de la empresa y de la matemática. Pero si tú no tienes la unción del Espíritu Santo, estás actuando técnicamente, pero no como un hijo de Dios. Y en Zacarías 4:6 dice: no será por el poder y la fuerza, sino con mi espíritu. Yo les he dicho que vengo del ateísmo y cuando atendía a mis pacientes yo era un profesional técnico. Pero un día un Cristo empezó a exudar lágrimas cristalinas en mi país. Yo quería estudiar ese caso del Cristo de yeso que exudaba estas lágrimas, porque pensé que esa efusión de un líquido era un fenómeno paranormal, parapsicológico. Entonces yo dije, voy a estudiar este fenómeno y voy a demostrar los potenciales de nuestro cerebro. Cuando tomé las muestras de esa sustancia cristalina, era lágrima humana,
con todos los compuestos. Y me pareció algo extraño. Luego en otra ciudad de Bolivia que se llama Cochabamba, exuda una imagen del Cristo de limpias, una sustancia rojiza, y es sangre humana. Y tiene glóbulos blancos, tiene glóbulos rojos, o sea, las sustancias propias de un ser humano. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? Esto no puede ser un fenómeno paranormal. Los glóbulos blancos fuera del organismo a los 5 o 6 minutos, máximo 60, se han extinguido. Y aquí después de 2 meses, 3 meses, 1 año, 5 años, siguen intactos. Aquí está ocurriendo algo. Y eso es lo que me llevó a comprender que el espíritu existía y se estaba manifestando. Y la mayor prueba la tuve cuando el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo cardenal de Buenos Aires en la parroquia de Santa María, me autoriza a estudiar 2 hostias que exudaron un líquido rojizo en esta parroquia. Y las 2 hostias consagradas las estudiamos durante muchos años y demostramos que la sustancia es sangre humana, tiene ADN humano y tiene músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo vivo. Conozco bien la bioquímica y la fisiología del organismo y digo, el organismo, para activar el proceso de hematopoiesis que ayuda a formar sangre, los elementos formes de la sangre, como los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, necesita hueso, necesita médula ósea. Acá tengo una brizna de pan, que es solo pan, sin ninguna intervención ajena de elementos electromagnéticos, de disparos de positrones o rayos láser. En esa hostia consagrada por un sacerdote, invocando al Espíritu Santo, repitiendo las palabras del Señor, porque la noche de su pasión dijo, tomen y coman, esto es mi carne, esto es mi sangre. Consagra el pan y el vino y tengo efusión de sangre humana. Este es el gran desafío a la razón. Es fácil que un no creyente diga, eso no es verdad, eso es un fraude, porque no quiere afrontar el desafío a la razón de un espíritu poderoso que se manifiesta. Yo he dictado hasta ahora más de 3.500 conferencias en todo el mundo y me alegra tanto como en esta noche decirles que ese Dios vivo que conocemos a través de la palabra de Dios es verdad, existe, que esa Santa Madre de Guadalupe que se apareció en diciembre de 1531 en el Tepeyac es una hija de Dios privilegiada, llena de gracia, Madre del Salvador, y que todo eso ya es verdad. Qué hermoso saber que vivimos en este planeta, que no estamos solos, que tenemos un Padre, una Madre, una familia divina que se ocupa de nosotros. Cuánto agradezco a ustedes, mexicanos, que cuando el Señor decidió que su madre se quedara en este país, ustedes la acogieron con tanto amor. Que esa madre siga intercediendo por ustedes y ayude a que este país se convierta en el altar espiritual para Latinoamérica y para el mundo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. La verdad que te agradecemos mucho de estas palabras, nos ayuda a reflexionar más, a meditar, sobre todo en esta misión que tenemos en este momento en México y para el mundo. Gracias. El doctor Castañón nos llegó a México hace muchos años. Gracias a Dios tuvimos ese contacto y
ahí empezó Unión de Voluntarios a hacer estas convocatorias para poner en el centro a personas que nos ayuden a mejorar nuestra fe, a hacer algo a favor de nuestros principios. Y lo que más a mí me impacta es que nuestro Señor escoge a un ateo en el sentido de poder investigar las cosas de Dios, y ese es el compromiso y el reto que tiene Ricardo para investigar las cosas que científicamente podrían ser explicables. Y de ahí viene todo un proceso muy importante de conversión, pero es precisamente al investigar, al tener en sus manos estas cuestiones como son los milagros eucarísticos y otras más que han pasado en tu vida. Y bueno, ese es un regalo que tenemos en Unión de Voluntarios, y a mí sí me gustaría, porque lo hemos platicado antes, nos han mandado un par de preguntas, precisamente hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que manifestada en la Eucaristía, que es la transustanciación. Pero ¿por qué nuestro Señor, pregunta uno, por qué nos sigue mandando algunos milagros eucarísticos en ciertos lugares específicos? ¿Por qué los sigue manifestando si supuestamente ya está en la Eucaristía? ¿Y por qué Él sigue manifestándose? Uno. Y dos, en tus estudios que has tenido sobre la sangre AB positiva de nuestro Señor Jesucristo, nos han preguntado en algunas otras reuniones que hemos tenido, ¿la sangre de nuestro Señor es la sangre de la Virgen María? Te dejo esas dos preguntas, que nos puedes apoyar en contestar. Y si alguien tiene alguna pregunta, me pueden levantar la manita, por favor. Hay una mística española que se llama María Jesús de Ágreda. Es un libro que yo recomiendo leer. Se intitula La ciudad mística de Dios. Ella recibió muchos mensajes de la Virgen, y la misma Virgen le explica y le dice: cuando yo recibí la unción del Espíritu Santo, 3 gotas de sangre brotaron de mi corazón y se depositaron en mi vientre, y se formó el embrión de mi hijo. Entonces, para nosotros, no solamente por el tema de esta experiencia mística de esta religiosa que nos cuenta, pues de qué otra manera podría haberse formado el Señor. Ella es su madre, ella le dio su sangre. La sangre de una mujer, de una madre, tiene una particularidad del ADN mitocondrial, que es propio de la madre. Entonces, en la sangre que nosotros hemos obtenido, estamos estudiando el ADN mitocondrial, el de la madre. Pero para poder hacer la comparación necesitamos también la sangre de la madre. Son procesos de estudio que estamos realizando, los hemos empezado en España, hemos pedido asistencia a un laboratorio en Londres, pero son estudios complejos, largos, pero en mi opinión, si el Señor se ha formado en el vientre de María y le dice: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y la Virgen dice: 3 gotas de sangre brotaron de mi corazón, se depositaron en mi vientre, pues ahí ustedes tienen que la sangre de Jesús es la sangre de la Virgen. Ahora, en las investigaciones que nosotros hemos hecho, donde hemos identificado sangre humana, por ejemplo en Lanciano, una efusión de sangre en hostia y en vino, pero el estudio se hizo recién en 1970, pero los franciscanos conservaron muy bien las evidencias durante siglos. El tipo de sangre es AB. Entonces, para mí como investigador es muy interesante que tenga el tipo de sangre AB, la hostia estudiada en Lanciano, pero es el mismo tipo de sangre encontrado en la Sábana Santa de Turín, y es el mismo tipo de sangre encontrado
en la hostia de Chilpancingo. Y en otro caso que estoy estudiando en este tiempo, pero es efusión de hostia, sangre y vino, también tengo el tipo AB. O sea que yo tengo una línea de definición que me insinúa de manera interesante que estoy hablando de la misma persona en la forma de tipo AB. Ahora, algo que ha sucedido en nuestros estudios de las hostias sangrantes, pero también del Cristo que tiene fusiones de sangre, es que los laboratoristas han encontrado la presencia de ADN humano. Este ADN humano califica que la sangre encontrada es de una persona tan humana como cualquiera de nosotros. La única diferencia es que está en que viene de una hostia o viene de una imagen que sangra. Cualquiera de los profesionales que ustedes consulten les va a decir cómo es posible que en el pan o en una imagen tengan sangre. Para poder producir los elementos formes de la sangre, como los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, necesitamos hueso y necesitamos médula ósea. O sea que cuando nosotros identificamos y decimos aquí hay sangre viva, estamos hablando de un fenómeno extraordinario que naturalmente no puede suceder. Y por eso ustedes tienen la maravillosa y extraordinaria decisión del obispo de Chilpancingo, que reconoce y dice: este caso es un milagro, porque no puede ser que del pan brote sangre, encontremos carne, músculo del corazón vivo, y reconoce el caso como auténtico. Es por eso que decimos que su país es un país mariano y eucarístico, porque ustedes tienen este milagro eucarístico. Patrick, si quieres hacer la pregunta que me estás poniendo en el chat, pero no sé si mejor la quieres hacer en vivo, por favor. Gracias, Patrick. No, el micrófono. El micrófono, ahí está. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a todos. Buenas noches. La pregunta es la siguiente. Creo que a lo mejor no lo pretenden, pero el proceso de fecundación y el inicio de la vida de cada uno de nosotros empieza con las células, las únicas células que se desprenden de sus pares cromosómicos para recibir el par de la pareja, del esposo o de la esposa, cumpliéndose la palabra de nuestro Señor, ¿no? El hombre a nivel celular, que dice: el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre. Eso lo tenemos a nivel celular en el óvulo y el espermatozoide, que nos desprendemos de una parte de nuestra herencia genética, y luego cuando se unen se forma una sola carne con eso. En el caso de nuestro Señor tenemos obviamente el lado del ADN de la Santísima Virgen, pero por el lado del Padre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el ADN de nuestro Señor? Cuando nosotros estudiamos las hostias sangrantes, los laboratoristas identificaron la presencia de ADN humano. Y hay unos componentes que se llaman bases, como la adenina, tiamina, guanina, citosina, que nos confirmaba la presencia de ADN humano en esa sustancia. Por lo tanto, la sangre identificada era de una persona tan humana como cada uno de nosotros. Pero para ustedes todos conocen la doble hélice, esa cadena genética que se forma cuando se estudia el ADN de una persona. Gracias a eso yo puedo saber que mi papá y yo tenemos el mismo ADN. Pero tuvimos un grave problema en la investigación, porque cuando yo estuve en el laboratorio, por ejemplo, hablo de la hostia de Chilpancingo, me dijeron: doctor, aquí tenemos la presencia de ADN
Y ahora vamos a pasar al secuenciador para obtener la doble hélice. Pero cuando íbamos a la doble hélice no salía toda la cadena genética. Entonces, esto nos ha ocurrido 15 veces porque he hecho muchas investigaciones de distintos casos. Entonces me dicen, doctor, no podemos obtener la doble hélice. Y el teólogo me dice, no va a obtener la doble hélice porque usted no tiene el aporte del papá físico, porque el aporte es del Espíritu Santo. Aquí solo hay la información de la madre, falta la del papá. Entonces ahí realmente nosotros debemos pensar de que el cromosoma XY, que es el que le está dando el sexo, tiene que haber sido una intervención milagrosa, extraordinaria de Dios Padre para que se forme ese hombre. Pero la cadena o la presencia de los cromosomas, que en este caso son 23, solo venían de la mamá, porque no teníamos el aporte del papá. Entonces, cuando yo digo, pero ¿y qué hago? No puedo obtener la doble hélice. Vuelvo a repetir, doctor, no va a obtener porque no está el aporte del papá. Entonces, si nosotros obtenemos, hasta ahora no hemos podido tener estudios de los cromosomas, solo hemos tenido presencia de ADN que está dentro del cromosoma, pero no hemos obtenido todo el sistema de los cromosomas que deberían ser o 23 o 46. Entonces, lo que yo puedo decirle es que tenemos la presencia, el aporte genético de la madre, de sus cromosomas, que lo forman a él. Pero para lo que sea la presencia de XY, estamos hablando de un milagro en el milagro. ¿Y cómo sucederá esto si yo no conozco varón? El poder del Espíritu te cubrirá con su sombra. Una de las cosas que a mí me fascina del milagro eucarístico estudiado, yo cuando voy a misa siento mucha impresión en el momento de la consagración, porque el sacerdote tiene manos consagradas por el Espíritu Santo a través del obispo. Ese hombre en el momento de la consagración, cuando hace la invocación que se llama epíclesis, dice, y pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierta en carne y el vino en sangre. Él solo está invocando al Espíritu Santo. Luego repite las palabras de Jesús y dice, porque la noche de su pasión dijo, tomen y coman, esto es mi carne, tomen y beban, esto es mi sangre. Y sin intervención de cargas electromagnéticas, de radiaciones, de rayos láser, nosotros por fe creemos que el Cristo está presente en ese pan consagrado y en el vino, pero yo estudio la carne y el músculo que está en esa hostia, y todo ha sucedido en el momento de la consagración por el poder del Espíritu Santo. Ahí tengo el milagro. Entonces, en mi opinión, cuando la Virgen concibe, ella otorga sus 23 cromosomas al Señor, y el Señor, por de manera milagrosa, introduce Dios Padre el XY para tener un varón. Otra explicación técnica, científica, yo no tendría. Estamos hablando de un milagro maravilloso. Y quisiera volver a insistir en lo que me dijeron en los laboratorios, pero también los teólogos, cuando supieron que esto se trataba de una hostia consagrada. No va a obtener la doble hélice genética porque aquí solo hay el aporte de la madre y falta el aporte físico del padre. Ojalá que esta respuesta más o menos aclare su pregunta. Sí, Pato. Sí, Pato, ¿estás de acuerdo? Quiero hablar. El audio. ¿No está bien?
Si tenemos este milagro, doctor Castellón, ¿no se oye? A ver si puedes mover tu audio. Tu audio, Pato. Es el tuyo, el audio, Pato. Ahí está. Perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, es que tienen que quitarle el mute al que va a hablar. Gracias, doctor. Sí, me queda muy claro y creo que podríamos decir que en ese ADN, en ese estudio del ADN, bueno, ya no deja lugar a dudas, ahí ya no hay ni que tener fe, ¿no? Ya es una evidencia. No creo que haya un ADN igual en toda la humanidad, que nada más aparezca el ADN de la madre. Lo otro es la evidencia de que es verdadero Dios y verdadero hombre. Así es. Pero precisamente tener este milagro, ¿por qué, doctor, se sigue